Una de las cosas que tienen las reuniones estas y los seminarios es que son muy intensos, muy interesantes, pero se nos acumulan los temas, los tiempos y no tenemos mucho tiempo. Yo quiero empezar agradeciendo al Ayuntamiento que nos haya permitido participar y abrir reflexiones sobre estos temas. La sesión que vamos a tratar ahora es una sesión en la que vamos a intentar reflexionar sobre la educación desde un marco un poco más de reflexión general y luego a un caso más concreto. Yo creo que cuando hablamos de educación en sociedades diversas seguramente es uno de los espacios donde mayor preocupación demuestra la ciudadanía y mayores distorsiones hay entre lo que es la realidad y lo que es el conocimiento fáctico. Entonces, el intento que tenemos un poco aquí hoy es poner en relevancia los temas que realmente nos tienen que preocupar y sobre todo intentar también reflexionar sobre propuestas de cómo gestionarlo. Para ello vamos a centrarnos en temas que nos parecen muy importantes como son la discriminación pero también las desigualdades, porque al final los dos son elementos claves que realmente complican el proceso de creación de sociedades cohesionadas en la que la igualdad de oportunidades sea un elemento clave. Para ello tenemos a Héctor Cebolla, que es doctor en Sociología por la Universidad de Oxford y es profesor de la UNED y además es experto y ha escrito bastante sobre temas de inmigración. Y yo siempre recomiendo un libro como para reflexionar, que es La inmigración, una integración sin modelo, porque me parece que explica mucho de lo que ha pasado en el Estado español en los últimos tiempos. Y luego tenemos a Eva Sancho, que es directora de un centro Sansomendi en Vitoria, que además tenéis, habéis tenido el Premio Nacional de Educación por una realidad que no quiero desvelar porque es una realidad diversa y compleja y especialmente interesante. No queremos perder tiempo porque vamos apurados por culpa de otros. No quiero señalar, es una reflexión hacia lo alto. Héctor, todo tuyo. Bueno, muchas gracias a Gemma y al Ayuntamiento de Guecho por invitarme a venir aquí hoy. Voy a hacer una presentación sobre... Voy a intentar dar... Me ha gustado mucho lo que ha dicho antes Javier del elefante, de mostrar un poco una trompa. En fin, claro, un tema como este, pues como comprenderéis, voy a poder dar únicamente 3 pinceladas, que son 3 cosas que me parece que son poco conocidas y que deberían serlo más y estar más visibilizadas desde el punto de vista, desde luego, del conocimiento general, pero también de la política más aplicada. Son las siguientes. En primer lugar, los hijos de los inmigrantes no crecen en un contexto en el que necesariamente todo es desventaja. Hay bastantes características en las familias inmigrantes que representa para sus hijos ventajas relativas, significativas e importantes con respecto a la situación en la que crecen los hijos de la población autóctona. Voy a poner 2 ejemplos, uno sobre la salud perinatal y otro sobre las expectativas de los padres. Es decir, primera cosa que hay que desmentir, no todo lo que tiene que ver con la forma en la que los hijos de los inmigrantes acceden y se relacionan con el sistema educativo o se insertan en realidad en la sociedad en la que viven, está marcado por la desventaja. Segunda cosa, la mayor parte de lo que les pasa a los hijos de los inmigrantes en casi todos los países europeos y en Estados Unidos también, en fin, digamos en los países desarrollados, tiene que ver con la desventaja cognitiva. Tienen un problema muy, muy profundo y muy temprano de desventaja cognitiva que ya es visible en el preescolar, y esto es lo que a mí me parece más grave de todo lo que se puede decir, yo diría, en este asunto, en esta materia que me ha traído hoy aquí. Y finalmente también hay algunos aspectos de desventaja no cognitiva, que es algo un poco moderno en este tiempo, digamos, que incluso PISA, ¿no?, en los estudios de la OCDE han empezado a meter en sus cuestionarios de evaluación de los sistemas educativos. Los hijos de los inmigrantes viven en un estrés que en parte está condicionado o producido por la forma en la que se da la migración familiar. Es decir, hay una ventaja cognitiva muy fuerte, eso explica la mayor parte de los problemas que estos niños tienen, pero también hay que tener en cuenta que la política de inmigración, la forma en la que las familias se reunifican, importa en la manera en la que los hijos de los inmigrantes se incorporan en el sistema educativo. Entonces voy a presentar algunos datos, evidencias muy, digamos, de aquí y de allá, con gráficos, un poco para evitar esta sensación de ¿a dónde vas, manzanas traigo? Quisiera que se supiera que utilizando los mejores datos de que disponemos más o menos aquí y allá, se llegan a conclusiones como las que voy a resumir al final de la presentación. Bien. En primer lugar, quiero presentar las
dos evidencias de que el origen familiar de los niños inmigrantes no supone necesariamente una desventaja educativa. Y una desventaja en la forma en la que se desarrollan en comparación con los hijos de las familias autóctonas. Se sabe, en Estados Unidos lo han llamado la paradoja de los mexicanos, que las familias inmigrantes de origen mexicano en Estados Unidos tienen hijos con mejor salud perinatal, es decir, la que se da en torno al nacimiento, que los de los propios norteamericanos nacidos autóctonos de padres norteamericanos. Bien, en España existen también indicios de que hay una paradoja que... es decir, ya es bastante normativo, ¿no? Decir que esto es una paradoja, pero en fin, ya se da esta regularidad también, según la cual tienen las familias inmigrantes hijos en mejores condiciones perinatales. Esto es el peso que tienen en media... Estos son un trabajo con 1.800.000 nacimientos en España, Colombia y Ecuador. Este es el peso que tienen los hijos de los españoles al nacer. Más o menos 3.350 gramos. Este es el peso que tienen los hijos de los ecuatorianos en Ecuador al nacer. 3.100 gramos. Este es el peso que tienen los hijos de los ecuatorianos que nacen en España. En su nacimiento. Este es el peso que tienen los colombianos nacidos en Colombia. Y este es el peso que tienen los niños colombianos que nacen en España. Es decir, se replica también en España la paradoja de la salud perinatal de los inmigrantes. Es decir, tienen niños en mejores condiciones perinatales. No quiero decir que sean niños mejores ni peores, que nacen en familias que son capaces de traerles al mundo en condiciones perinatales mejores que las que tienen los hijos de los autóctonos. Esto tiene muchas implicaciones, algún médico en la sala, si hay, lo sabe, para el desarrollo futuro de los niños. Bien, segunda paradoja, también los norteamericanos llamaron paradoja esto, ¿no? La paradoja del optimismo de los inmigrantes. Las familias inmigrantes, aquí y en la China popular, esperan de sus hijos a igualdad de rendimiento, trayectorias educativas más largas. Es decir, con las mismas notas, esperan que lleguen más lejos que los hijos de los autóctonos. Se conforman menos con lo que ven en casa cuando traen me salen las palabras en inglés, ¿sabes? Pero, y eso que soy de Madrid, pero las notas, el boletín de notas, exacto, el boletín. Bien, entonces, esto es un trabajo que Amparo González del CSIC y yo hicimos en el municipio de Madrid, bastante manualmente. Y entonces lo que vemos aquí, esto me puedo levantar porque por favor. No sé cómo funciona este micrófono, hay un botón abajo, rojo, vale. A ver, puedo hablar sin micrófono, pero no para que te grabe. Perdón por la interrupción, pero ahí está. Bien, entonces, aquí lo que se ve es ¿qué dicen los padres? ¿Con qué esperanza tiene usted de que su hijo llegue a la universidad? Bueno, pues yo creo que mi hijo con un 100% de probabilidades va a llegar a la universidad. Y esto es, ¿usted cómo cree que está haciendo su hijo en el colegio ahora? ¿Qué notas tiene? Pues un rendimiento insuficiente, no lo sé, o bueno, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que le pasa a las familias de Madrid, ¿no? Sean de donde sean, pero son autóctonos de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, oye, pues los que tienen un rendimiento suficiente dicen, un 20%, y mi hijo seguramente va a fracasar, ¿no? Los que no lo saben, bueno, hay más incertidumbre, en fin, pero, ¿no? Y los que dicen que les va bien, pues oye, tienen reportan expectativas altas. Esto es lo que le pasa a los padres inmigrantes. Cuando tienen un rendimiento insuficiente dicen, oye, no, mi hijo va a llegar, es que no me resigno. Cuando tienen un rendimiento que es incierto, también, y cuando les va bien, pues son como los autóctonos de Madrid, ¿no? Entonces, ¿es esto un contexto de desventaja? No, es un contexto de ventaja muy significativa. Los niños de los inmigrantes nacen en hogares que están bien preparados para impulsarles hacia arriba. ¿Qué pasa? Pasa que luego los padres, seguramente, y no solo los padres, el sistema educativo no sabe estimular correctamente a estos niños. Cuando su cerebro es más plástico, es decir, esos problemas de aprendizaje temprano, estos problemas de enfoque, digamos, de enfoque del esfuerzo, es justo donde el sistema falla y seguramente falla en ayudar a las familias a que esta desventaja inicial, que yo os he puesto 2 ejemplos, pero habría muchos otros, se materialice en carreras educativas exitosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en la educación preescolar? Claro, la educación preescolar es
la esperanza blanca de las políticas educativas en este momento. Es decir, casi todo lo que va de equidad, de igualdad de oportunidades, es como, bueno, vamos a dar una compensación temprana a los niños que nacen en hogares con menos ventajas para poder progresar. Y entonces decimos, bueno, y además es coste-benefit eficiente en términos de coste y beneficios, ¿no? O sea, por €1 que invierto en educación preescolar tengo un retorno mayor que si lo invierto en educación secundaria en términos de equidad. Me garantiza mejor rescatar a los chavales más listos, por decirlo así, ¿no? Da igual de quién sea sus padres, es decir, que el talento florezca, esté donde esté, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Estos son datos de todo el Estado, ¿no? Entonces lo que se ve es que cuando tienes más años de educación preescolar, pues tu rendimiento en primaria, esto es una comprensión lectora en primaria, en niños de 10 años, pues mejora, ¿no? Entonces, oye, es muy bueno ir al preescolar y todos lo sabemos. ¿Qué le pasa a los hijos de los inmigrantes en los datos del ministerio? Que no les sirve de la misma manera, que el preescolar no está igualando oportunidades, que mejora el rendimiento de los autóctonos, pero que aumenta la brecha entre hijos de autóctonos e hijos de inmigrantes. Y esto es, desde el punto de vista de las políticas públicas, gravísimo. ¿Por qué? Es gravísimo porque genera desigualdad. Pero es gravísimo porque es que encima, como digo, la esperanza blanca de las políticas que vayan a generar más igualdad educativa en el medio y en el largo plazo está puesta en la fase preescolar. Todo el mundo habla del preescolar. ¿Qué importante es el preescolar? Sí, es necesario pero hace falta un preescolar que sea integrador en el sentido de que dé igualdad de oportunidades, que es decir, que genere un beneficio igualmente positivo en los niños independientemente de cuál es su background migratorio, si son de Madrid, si son de Ecuador o si son de Guecho, ¿no? Entonces, esto quiere decir que nuestra gran apuesta por la igualdad educativa efectivamente está generando una mejora en el rendimiento de los autóctonos, pero que no lo está generando para nada el mismo efecto entre las familias de origen inmigrantes. El preescolar en España seguramente está desigualando las oportunidades entre hijos de autóctonos e hijos de inmigrantes. Y esto, en fin, el que pueda saltárselo, que se lo salte, ¿no? Bien, claro, yo no quisiera solamente hablar de ventajas y desventajas cognitivas. O sea, yo creo, y lo sugiere la economía de la educación, la sociología de la educación, en fin, casi toda la desventaja que tienen los hijos de los inmigrantes tiene un origen cognitivo. Es decir, que son niños muy capaces de aprender tanto como los demás, pero que seguramente ni el sistema ni los recursos de sus hogares les permiten progresar a la velocidad que progresan los niños de los hogares más aventajados. Pero claro, también hay otros problemas de desventaja no cognitiva, ¿no? Y ahora, por fin, la OCDE, que, en fin, muchas críticas, ¿no? En el sector educativo, a PISA, las evaluaciones, etcétera. Bien, PISA está en esta próxima edición, que saldrá dentro de unos meses, ¿no? Ha incluido ya una batería de preguntas sobre desigualdad no cognitiva, es decir, qué estrés le genera a los niños el aprendizaje, qué frustración tienen ante el fracaso, qué capacidad tienen de creer que el esfuerzo rinde, qué desánimo gobierna sus vidas, cosas de este tipo, ¿no? Y esto es, yo creo que un gran avance. Bien, los hijos de los inmigrantes están en general en una situación de desventaja no cognitiva. Nosotros hicimos un estudio en la Comunidad de Madrid para medir la desventaja no cognitiva de los hijos de los inmigrantes y utilizamos una batería de preguntas de la Encuesta Nacional de Salud de Estados Unidos, del módulo de adolescentes, para medir el estrés de los niños, ¿no? ¿Cuánto estrés tenían, ¿no? Bien. Bueno, pues esto es una medida de estrés, digamos, da igual, ¿no? Yo esto podría explicarlo cualquiera que estuviera interesado, desde luego, ¿no? Entonces, esta es la media, aquí es donde están los hijos de los padres que nacieron en la Comunidad de Madrid y aquí es donde están los hijos de los padres que nacieron fuera de España, ¿no? Entonces, es decir, hay un estrés, o sea, hay una desventaja en términos de bienestar de hasta un 6%, es decir, los niños reportan, los hijos de los inmigrantes reportan, y esto no tiene nada que ver con cómo les va en el colegio, etcétera, etcétera, es decir, reportan un estrés objetivo, ¿no? En esta batería de preguntas mayor que los hijos de los autóctonos. ¿Qué cosas explican este estrés? Fundamentalmente dos cosas que tienen mucho que ver con cómo se produce la migración de las familias. La primera, los niños que migran a los 0 años, es decir, esta generación 1.5, que casi son autóctonos, pues oye, están incluso, en fin, mejor, ¿no?
que los autóctonos, más o menos en niveles por encima de la media, podríamos decir, ¿no? Los niños que emigran entre los 6 y los 14, 15 años son niños que reflejan una desventaja sistemática en este indicador. Y hay evidencia de que ya migrando en esta adolescencia más, más tardía, pues entonces esta desventaja se supera. Es decir, cuando llegan los niños, la edad a la que llegan, la edad a la que las familias migran, y esto es un programa familiar de migración, tiene un impacto significativo en la forma en la que los niños se incorporan en el sistema educativo. ¿Qué más tiene un impacto? El tiempo en el que se da la reunificación familiar. Los niños que migraron con sus padres tienen un nivel de estrés o de bienestar, ¿no? Es la otra cara de la moneda, idéntico al de la media. Los niños que han pasado al menos periodos de más de 3 meses separados de sus padres como consecuencia de la migración están en una situación de desventaja. ¿De acuerdo? Bien. Voy a hacer una recapitulación y voy a decir un par de cosas sobre qué creo yo, qué recomendaciones daría yo de estas pinceladas, ¿no? Bien, vamos a ver, hay que desmentir la idea de que inmigración y educación sea igual a desventaja. No es cierto, no es cierto. Las familias inmigrantes tienen muchos hándicaps que tienen que superar seguramente en el estímulo correcto de sus hijos para el aprendizaje, pero son entornos que tienen ciertas características que en términos relativos suponen una ventaja en comparación con lo que les pasa a los hijos de familias que han nacido en sus países de residencia. En esto España se parece mucho a otros países. La desventaja de estos niños, en la forma en la que se insertan en el sistema educativo, es sobre todo una desventaja cognitiva. Es decir, por alguna razón, estas esperanzas que sus padres tienen puestas en ellos no se materializan en carreras exitosas y en notas altas, o en notas suficientemente altas para que sus carreras sean exitosas. Especificidad de España, terrible. Esto ya se ve en el preescolar. Esto ya se ve en el preescolar. En esto no nos parecemos a los demás países, ¿eh? También hay una fuente de desventaja que no es cognitiva y que tiene mucho que ver con cómo migran las familias. ¿Cómo es la secuencia de la migración familiar? La separación de los padres como consecuencia de la migración familiar tiene en los niños un impacto en términos de estrés idéntico al del divorcio de los padres de los autóctonos. En términos estadísticos, ¿eh? Es decir, la política de inmigración de las primeras generaciones y de la forma en la que migran las familias determina la inserción de sus descendientes. Y entonces esto no es solamente un asunto del Ministerio del Interior. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues, o qué podríais hacer vosotros, ¿no? Yo no hago nada más que estar en mi despacho mirando los datos y eso. Pero, bien, no se puede hacer nada, ¿no? De lo primero, de lo segundo. Quiero decir, la política de inmigración pues la decide quien sea, ¿no? El Sun Sun Corda o el archipámpano de las Indias, no sé quién será, pero desde luego tiene que tener en cuenta que el control de fronteras no solamente es control de fronteras, determina la forma en la que se incorporan las familias y qué estigmas deja eso en sus hijos en términos de bienestar. ¿Qué podrían hacer los ayuntamientos o instituciones como aquellas en las que trabajáis vosotros? Bien, cualquier cosa que tenga que ver con el estímulo temprano, yo diría, a la vista de lo que sucede aquí, sucede allí, con los mejores datos, con los peores, con unos que producen 2 personas aisladas en un... En fin, con la evidencia de que disponemos, esta es la mejor estrategia. Un estímulo temprano. ¿Qué quiere decir un estímulo? Bueno, temprano no, muy temprano. Es decir, el que tiene lugar antes de empezar la educación primaria o durante los primeros años de la educación primaria. Todas las actividades que sean capaces de compensar los problemas cognitivos que tienen estos niños, problemas de aprendizaje, es decir, actividades estimulantes. Y yo entiendo que todo lo demás es muy importante, pero actividades que ayuden a los niños a aprender, que les den un sentido constructivo a lo que saben, que vean una proyección, que se asomen al vacío que supone no saber nada de un tema, que les apetezca adentrarse en estos espacios de oscuridad donde no conocen, pero pueden conocer. Es ese tipo de estímulo, las actividades estimulantes y sobre todo actividades culturales relacionadas, si se quiere, con lo que hay en el currículum oficial,
no necesariamente, pero sí también, ¿no? Y que ayude a estos niños a superar los hándicaps que tienen en el aprendizaje, sería clave para que las familias las familias de origen inmigrante pudieran utilizar este potencial del que os he hablado al principio que tienen para empujar a estos niños adelante. Si superaran los problemas de aprendizaje, estos niños vienen de entornos que ya de por sí suponen un empuje. Es que claro, migrar de Ecuador a Madrid es un salto en la vida de una persona. Pues que esos niños aprovechen este impulso que sus padres tienen, esta selección positiva de sus padres, para, superando los problemas de aprendizaje, tener carreras educativas más largas, ¿no? Y bueno, es que ricasco. La verdad, Héctor, muchas gracias, porque yo creo que lo que has puesto de relieve es, bueno, primero que hay que romper muchas ideas de las que tenemos de manera lógica, de desigualdades y dónde se producen y cómo las relacionamos con los orígenes, pero sobre todo porque en la lógica de lo que es la interculturalidad, que es creer en la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, es muy importante realmente señalar dónde están las desigualdades y cómo se construyen, porque lo que ha venido a decir Héctor es que el sistema y la política importan. Por lo tanto, hemos de ser capaces de trabajar en la lógica de entender dónde podemos corregir las cosas que luego generan desigualdades y por lo tanto afectan a la convivencia. ¿Os cambiáis? ¿Lo pones aquí así? Perfecto, pues entonces, Eva, todo tuyo, bajamos al nivel, Vale. al nivel de la Voy experiencia. a intentar ajustarme a los 15 minutos, ser capaz de resumir todo lo que puedo contaros, ¿no? Y eso, ajustarme a los 15 minutos, que ya sé que vamos mal de tiempo, ¿no? Bueno, yo contaros que vengo de un centro del IPI Sansomendi, un centro en Vitoria, un centro que está situado en Vitoria, en el barrio que lleva el mismo nombre, el barrio de Sansomendi. Es un barrio periférico de la ciudad, ¿no? Para los que no conozcáis, ¿no? Somos un centro que actualmente tenemos las 3 etapas educativas, infantil, primaria y secundaria. Y tenemos, bueno, pues vamos a decir que una característica especial, ¿no? Que nosotros tenemos todo el alumnado que tenemos escolarizado en el centro, es alumnado del barrio, ¿no? Y en concreto tenemos, pues bueno, algo más de la mitad, como un 60% de alumnado gitano, ¿no? Son familias que viven allí en el barrio. Y casi prácticamente el resto del tanto por ciento serían familias inmigrantes, ¿no? Entonces, todo esto, que no debería haber sido una situación especial, vamos a decir, supuso que bueno, yo voy a resumirlo, ¿no? Para ser muy breve, ¿no? Hace unos años, ya unos cuantos años, pues voy a resumir en que la situación del centro era dramática, ¿no? Como centro escolar, yo como centro escolar tenemos la obligación de conseguir el éxito escolar de todos nuestros alumnos, ¿no? Algo que en aquel momento, en aquel centro escolar no se estaba dando. Solamente existían problemas de convivencia, nulos resultados académicos. Puedo poner como dato alumnado que con 9-10 años no leía y escribía todavía. Bueno, ahí podría hablar tasas de absentismo entre el 30 y el 40%, ¿no? Un poco para hacernos situarnos, ¿no? Como estaba el centro en aquellos años, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo un grupo de profesores, bueno, pues que decidimos que aquello no tenía ningún sentido, ¿no? O sea, éramos un centro de barrio, teníamos la población del barrio, y estábamos, pues como os he dicho antes, obligados a dar respuesta a todo el alumnado que nosotros teníamos, ¿no? Entonces decidimos que había que cambiar, ¿no? Entonces estuvimos, bueno, pues viendo qué cosas había y decidimos transformarnos en una comunidad de aprendizaje, ¿no? Que viene a ser un poco el proyecto que yo os voy a contar, que es lo que nosotros estamos llevando a cabo ahora en el centro, ¿no? Entonces el proyecto de comunidades de aprendizaje es un proyecto de transformación social del centro y del entorno también, ¿no? Es un proyecto que está avalado por investigaciones científicas, en concreto está el proyecto Include, que se presentó en el Parlamento Europeo hace unos cuantos años, ¿no? Que avalan todas las actuaciones que nosotros estamos llevando a cabo en el centro. Es un proyecto que se está haciendo ya muy grande a nivel mundial, ahora hay muchas ya, son las comunidades de aprendizaje, en concreto en España. Yo creo que son como 300 y pico, en Latinoamérica hay muchísimas y en concreto en el País Vasco estamos 30 y pico, somos centros de todas las características
Y, o sea, el proyecto de comunidades es un proyecto válido para todos los centros escolares y en concreto para el nuestro, pues perfecto porque tiene unos objetivos muy claros, ¿no? Que es conseguir el éxito escolar para todos los alumnos y alumnas, ¿no? Todas sus actuaciones, que son las que yo os voy a dar una pincelada de cada una de ellas, ¿no? Son actuaciones que están basadas en el aprendizaje dialógico. Las personas aprendemos a través de las interacciones con otras personas, ¿no? Y la característica más importante, yo creo, de este proyecto, ¿no? Es el hecho de que contemos con la comunidad educativa para todas las actividades que estemos llevando a cabo, tanto para las actividades educativas que se hacen en el aula como para la toma de decisiones a nivel de organización en el centro escolar, ¿no? Cualquiera de las actividades y de las tomas de decisiones que se hacen no es una cosa que compete solamente al profesorado, ni muchísimo menos, sino que es algo que es de todos, ¿no? Es de toda la comunidad educativa, ¿no? Y eso es lo que nosotros llevamos a cabo. Entonces, todo lo que yo os voy a contar a partir de ahora, ¿no? Es algo que lo hacemos entre todos, ¿no? No solamente los profesores, ¿no? Que estamos allí trabajando, sino que se hace entre todos, ¿no? Profesorado, alumnado, agentes externos, comunidad y todos los familiares, ¿no? Entonces, partiendo de aquí, nosotros decidimos pues eso, iniciar nuestra transformación en una comunidad una comunidad de aprendizaje, ¿no? Nosotros iniciamos esta transformación con una de las fases más bonitas que se viven en este proyecto, ¿no? Que es la fase del sueño, en la que se pide a todo el mundo de la comunidad, ¿no? A todos los agentes que hay en el barrio, a todos los familiares, a los niños, a nosotros, a los profesores, ¿no? Soñar con la escuela que queremos, ¿no? Y es sorprendente, ¿no? Porque las expectativas que se suelen dar muchas veces entre el profesorado, ¿no? Sobre las familias gitanas y sobre las familias inmigrantes, ¿no? Es que ellos tienen pocas expectativas sobre la escolarización de sus hijos, ¿no? Pero si nosotros permitimos y proporcionamos el espacio para que todos soñemos con la escuela que queremos, ¿no? Ahí nos hemos podido dar cuenta, ¿no? De cómo las familias sí que soñaban, ¿no? Que querían que sus hijos estudiasen, ¿no? Que el cole fuese un sitio bonito, ¿no? Donde se pudiese convivir y donde todos aprendiesen, ¿no? Había gente que soñaba que querían que sus hijos aprendiesen inglés, que supieran euskera, ¿no? Entonces fue sorprendente recoger esos sueños. Ya hemos hecho varias fases del sueño, ¿no? Y en concreto este año hemos hecho la última, ¿no? Y poco a poco las expectativas cada vez van subiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este año en secundaria uno de los sueños mayoritarios ha sido el bachiller, ¿no? Entonces eso era algo impensable en nuestro centro pues hace 6 o 7 años, ¿no? Y ahora ya está empezando a ser realidad, ¿no? Bueno, aquí voy a dar una pincelada porque aquí me podría extender muchísimo, ¿no? Estas son las actuaciones educativas de éxito que nosotros estamos llevando a cabo en el centro. Actuaciones todas ellas, como os he dicho antes, científicamente demostradas que son con las que mejores resultados escolares van a obtener nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? En todas ellas, aunque no lo diga, pero en todas ellas siempre va a participar la comunidad educativa, los familiares van a entrar en las aulas, van a entrar en las reuniones, en las asambleas, en todas las actividades que nosotros hacemos. Toda la comunidad educativa siempre ofrecemos la posibilidad de tener presencia en las actividades, ¿no? Bueno, antes de empezar con estas actividades, bueno, hablar de, por supuesto, como comunidad de aprendizaje, apostamos por la escuela inclusiva, ¿no? Todo el alumnado tiene cabida en nuestras aulas, o sea, no porque haya dificultades con el idioma ni dificultades con el aprendizaje se sacan nunca a los niños y se discrimina a los niños sacándolos fuera del aula, sino que siempre son los recursos, ¿no? Los propios recursos humanos que el centro tiene, el voluntariado, entra en las aulas, ¿no? Y entonces estos niños incluidos siempre dentro del aula, ¿no? Entonces este sería nuestro principio, ¿no? El principio de inclusividad. Somos un centro inclusivo, ¿no? Entonces ya dentro de las actuaciones educativas de éxito realizamos grupos interactivos, ¿no? Es una forma de trabajo en el aula que tiene una característica muy importante, que es que entra voluntariado en las aulas, ¿no? No voy a explicar ahora cómo es la actividad, pero es una actividad súper enriquecedora, se realizan todas las actividades instrumentales, desde infantil hasta cuarto de secundaria. Y la característica más importante es que hay una gran riqueza porque tenemos muchos voluntarios que entran en las aulas, ¿no? Voluntariado de todo tipo, desde estudiantes de la universidad, ¿no? Que proporcionan ese contacto entre nuestro alumnado y el mundo de la universidad, ¿no? Pero el voluntariado más importante es el voluntariado de las familias, ¿no? Entonces hay familias, la verdad que es una gozada entrar en un aula, ¿no? En la que están trabajando matemáticas en grupos interactivos, ¿no? Y en un grupo hay una madre árabe, en otro grupo hay una madre nigeriana, y en otro grupo digo madres porque suelen colaborar más que los padres, ¿eh? No por otra cosa, ¿no? Entonces en otro grupo, pues por ejemplo, una madre gitana, ¿no? Entonces
Esta sería una de las actividades que se realizan periódicamente, son muchos los grupos interactivos que se hacen a la semana en el centro escolar, ¿no? Las tertulias dialógicas, realizamos tertulias literarias, basadas siempre en la lectura de libros clásicos, ¿no? Se les proporciona queremos lo mejor para nuestros alumnos, y la mejor literatura es la literatura clásica, ¿no? Que es la que ha sobrevivido al paso del tiempo, ¿no? Basada en el aprendizaje dialógico, se lee el libro y luego se dialoga se crean espacios de diálogo para hablar sobre el libro, ¿no? Y aparte de estar los alumnos, siempre hay gente de la comunidad, ¿no? Y sobre todo son súper especiales las tertulias literarias que se hacen en infantil, ¿no? Donde colaboran, yo el otro día estuve en una de ellas, ¿no? Y los padres participan mucho de la actividad porque los niños no han aprendido todavía a leer, entonces les tienen que leer los cuentos en casa, se les proporciona un espacio para que si hay familias que desconocen todavía el idioma, pues se les pueda ayudar a preparar los cuentos antes. Bueno, es una actividad como muy dinámica entre las familias, el alumnado y el profesorado. Realizamos también tertulias musicales con la misma dinámica, con el objetivo de abrir el mundo, la cultura y la música clásica, ¿no? A nuestro alumnado, ¿no? Entonces, durante una semana al mes, es la semana de la música, suena música clásica en los patios, en todos los espacios, ¿no? Y esa semana todos los cursos, desde infantil hasta secundaria, realizan una tertulia musical. Este curso hemos empezado con las tertulias artísticas, ¿no? Entonces, consideramos que una de las cosas que nosotros teníamos que hacer, ¿no? Hablaban antes, ¿no? Compensar las desigualdades, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros teníamos claros, ¿no? Yo pues muchas veces me he dado cuenta, ¿no? Mis hijas las has llevado a todo tipo de museos, viajes, ¿no? Entonces aquí nos dábamos cuenta, el otro día un niño me decía que se había montado una vez en el tranvía de Vitoria, ¿no? Y nosotros le montamos la segunda, ¿no? Entonces, hay que compensar, ¿no? Entonces, como centro educativo, conseguir el éxito escolar supone compensar todas esas desigualdades, ¿no? Entonces el mundo de la cultura es una de ellas, ¿no? Entonces decidimos, ¿no? Uno de los sueños que salió en una de las fases del sueño, ¿no? Tener un museo en el cole, ¿no? Entonces en estos momentos, en todos los pasillos del centro, está lleno de obras de arte, pintura, escultura, tenemos como 300 y pico cuadros, ¿no? Ha sido un trabajo, pero bueno, la verdad que un trabajo muy bonito, ¿no? Y a partir de allí hemos empezado a hacer tertulias artísticas que, bueno, están teniendo un éxito entre el alumnado increíble y entre las familias. Vienen con las fotografías del cuadro que vamos a hacer la tertulia antes a prepararlo con los profesores, ¿no? Y la verdad que es una actividad, no os podéis ni imaginar la cantidad de diálogos interesantes y de historias que pueden surgir. El otro día yo estuve en una tertulia de arte segundo de primaria, había dos madres árabes, había una madre gitana, luego estaban los niños, dos profesoras, bueno, yo estuve allí en la tertulia sobre las meninas, ¿no? Entonces yo estaba afuera grabando y ver aquel momento, ¿no? En el que estaban dialogando sobre las meninas, ¿no? Cómo hablaban del autor, de Velázquez, que estaba pintando, de la corte, ¿no? O sea, cómo participaban las madres porque habían estado preparando con la tertulia de antemano, ¿no? Enriquecedor, o sea, máximo, cada uno daba su punto de vista, entonces, bueno, la verdad que para mí increíble, ¿no? Fue un momento, y se están realizando lo mismo desde infantil. En infantil son increíbles lo que pueden llegar a decir los niños del arte, es una cosa desde infantil hasta secundaria. ¿Cómo voy? Vale, bueno. Luego, bueno, otra de las actuaciones educativas de éxito, la participación educativa de la comunidad. Nosotros tenemos el centro abierto más tiempo a la comunidad. Bueno, la idea un poco sería conseguir que el centro escolar sea ese motor cultural de todo el barrio, ¿no? Y como sueño y como objetivo y utopía, ¿no? Conseguir tener el centro escolar abierto todas las horas posibles, hasta las 10 de la noche todos los días, ¿no? Ese sería uno de nuestros sueños, ¿no? Tenemos un proyecto muy bonito que lo voy a pasar para adelante, ¿no? En el que el alumnado mayor apadrina al alumnado más pequeño, ¿no?
sabiendo que tenemos que mejorar las interacciones que recibimos, ¿no? Y mejorar los estímulos, ¿no? Uno de los proyectos que tenemos es ese: el alumnado mayor tutoriza 1 hora a la semana fuera del horario escolar al alumnado más pequeño, ¿no? En actividades de carácter académico, apadrinamiento lector, apadrinamiento en el laboratorio, lectura de cuentos en infantil, ¿no? Como una manera también de compensar pues igual la falta de estímulos que pueden tener en su entorno, ¿no? Entonces es un proyecto muy bonito en el que se beneficia todo el alumnado, ¿no? El alumnado pequeño se beneficia de los estímulos que recibe del alumnado mayor, y el mayor, pues bueno, de esa responsabilidad y de ese ejercicio de ir todas las semanas a participar en las actividades con el alumnado pequeño, ¿no? Otra de las actuaciones muy bonitas es la biblioteca tutorizada, ¿no? Fuera del horario escolar. Sabiendo que en muchos de nuestros alumnos, en su entorno, los espacios para hacer los deberes, ¿no? Era complicado, ¿no? Pues tenemos las bibliotecas, tenemos hay 3 zonas de estudio en primaria, 2 zonas de estudio en secundaria, ¿no? Para que el alumnado se quede a hacer los deberes, ¿no? Y actualmente en primaria este año tenemos entre una media de 60-70 alumnos diariamente quedándose a hacer los deberes, ¿no? Algo que es súper importante para ellos, ¿no? Y cuando terminan las clases, ¿no? Poder ver a tantos niños realizando, bueno, pues quedándose a hacer los deberes, pues es algo pues como muy estimulante, ¿no? Bueno, las actividades extraescolares, las comisiones mixtas, aquí es donde participan también las familias, ¿no? Son los grupos de trabajo, ¿no? Donde estamos representados todos los estamentos de la comunidad, ¿no? Y donde se toman las decisiones más importantes del centro, ¿no? Entonces son muy importantes para nosotras, ¿no? Y son espacios de diálogo igualitario donde entre todos intentamos construir el cole que queremos, ¿no? Y luego ya una de las cosas yo creo que muy importantes que nosotros hemos puesto en marcha, la formación, otra de las actuaciones educativas, sería la formación de familias, ¿no? Entonces, como proceso de transformación del centro, pero también del entorno, ¿no? Una de las cosas que nosotros pusimos en marcha fue la formación de familias, ¿no? Nosotros ofrecemos a todo el mundo de la comunidad, pero bueno, en especial a los familiares, cursos de formación, ¿no? De carácter totalmente académico. Tenemos cursos de informática, castellano para extranjeros, pregraduado, graduado, cursos, ¿no? Que además son unos espacios de convivencia, ¿no? Donde pues en el curso de informática podemos tener madres, padres, de todas las religiones, colores, y la verdad que son espacios de convivencia donde con un objetivo, ¿no? El de formarse, pero permite conocer, ¿no? Pues bueno, todas las personas que conviven en el centro, ¿no? Son espacios que con un objetivo, pero bueno, son espacios de convivencia, ¿no? Y la última actuación educativa, que la voy a pasar totalmente rapidísimamente, fue el modelo dialógico de resolución de conflictos, ¿no? Proyecto de convivencia, ¿no? Entonces es una de las cosas que mayor éxito ha tenido en el cole. Trabajamos la socialización preventiva también de la violencia y de la violencia de género en particular, ¿no? Entonces os voy a resumir así directa. Se han creado un montón de espacios de diálogo con las familias, con el alumnado, bueno, y se han puesto un montón de cosas en marcha. Os voy a poner el lema que vamos a decir que tenemos: violencia cero desde los 0 años, ¿no? Trabajar la amistad, ¿no? Trabajar quién es el valiente, trabajar, bueno, realizamos un montón de actividades, ¿no? Y han generado una mejora terrible en la convivencia, en el sentimiento de la amistad, sobre todo en el rechazo a la violencia, ¿no? Y en considerar atractivo lo que no es violento, ¿no? Algo que parece así muy fácil, pero que en la sociedad en estos momentos yo creo que sería algo que tendríamos que valorar, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando en ese sentido y es algo que la verdad que nos está dando unos frutos preciosos, ¿no? Y bueno, ya que hemos conseguido con todo esto, bueno, estas pinceladas de este pequeño resumen que yo os he hecho, ¿no? ¿Qué logros hemos conseguido, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que todo lo que se hace en un centro escolar tiene que tener como objetivo conseguir resultados académicos, ¿no? Y conseguir el éxito escolar de los niños y de las niñas, ¿no? Lo primero que nosotros tuvimos que corregir fue el tema del absentismo escolar, o sea, de tasas infinitas que había de absentismo escolar.
en estos momentos prácticamente se ha erradicado el absentismo, son casos ya puntuales los que hay de absentismo, ¿no? Entonces, y luego ha mejorado muchísimo la convivencia y sobre todo la convivencia entre todos, ¿no? O sea, la convivencia en el centro, bueno, solamente con venir y estar un rato en los pasillos nos podemos dar cuenta de cómo es la convivencia en estos momentos en el centro. Y también la convivencia entre las familias, ¿no? O sea, no solamente que los niños no se peguen, ¿no? Y que el ambiente en el cole sea tranquilo, sino la convivencia entre todos, ¿no? Y luego yo creo que una de las cosas que se ha dado un giro total ha sido en esa participación de las familias, ¿no? Entonces, se ha cambiado la visión que ellos tenían del centro, o sea, era un centro que hace unos años en el barrio era considerado, bueno, no sé, es que no sé qué calificativo poner, el peor de todo, ¿no? Entonces, ahora está cambiando, ¿no? Ha aumentado la matrícula, familias que se marchaban no querían escolarizar a los niños en el barrio, ahora ya los están escolarizando. Entonces, yo creo que esto es algo, pues, como muy importante, ¿no? Y luego ya lo más importante, resultados académicos, ¿no? Pongo como dato el dato de la lectoescritura que hablaba antes, ¿no? En estos momentos, en una de las etapas educativas que nosotros, bueno, en todas, ¿no? Pero en una que en especial hemos puesto muchísimos esfuerzos, ha sido en la etapa de infantil, que la consideramos prioritaria para estos alumnos, ¿no? Entonces, en estos momentos el alumnado en 5 años están prácticamente todos ya han iniciado el proceso de la lectoescritura, es decir, lo que ocurre en cualquiera de los centros, ¿no? En primero de primaria todos los niños leen. Antes el 50% de los niños repetían segundo de primaria. Bueno, todos esos datos están corrigiendo y ya para ir finalizando, ¿no? El número de graduados cada vez son mayores, el número de abandonos cada vez es menor, ¿no? Y sobre todo la calidad de esos graduados, ¿no? Que en estos momentos sería nuestro objetivo final, ¿no? Y esa calidad del graduado, que es más difícil de medirla objetivamente, la estamos midiendo en el aumento de niños y niñas que en estos momentos están yendo a hacer posobligatoria, es decir, ciclos de grado medio y bachillerato sobre todo, ¿no? O sea, porque la perspectiva y las expectativas que tenemos que tener son las mayores, las mismas que nosotros tenemos para nuestros hijos, ¿no? Entonces, en estos momentos tenemos alumnado. Sobre todo tengo que decir que son niñas, ¿no? En este momento, en este año, hay, por ejemplo, de las que salieron el curso pasado realizando bachillerato con éxito, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo que lo que estamos, los títulos de graduado que estamos ofreciendo son títulos de graduado de calidad, ¿no? Y entonces están cursando bachillerato con éxito. Entonces esto sería, ya lo doy por terminado, un resumen muy resumen. Muchas gracias. No, gracias a los dos porque os habéis acotado. Y no, y de verdad que da como apuro cortar a la gente cuando lo viven con tanta pasión e interés. Y además me parece muy interesante porque la idea de un proyecto de comunidad participativo que además viene a cumplir con las expectativas que antes apuntaba Héctor, compensando desigualdades y corrigiéndolas, con lo cual me parece fantástico. Vamos a dejar tiempo para 2 preguntas. De estar desde aquí, vale, una ya que la he visto, y si no hay más, pues será solo allí, 2, vale, y ya. O sea, gracias por ser tan comprensivos. Si os presentáis también va bien, porque así sabemos también procedencias y estas cosas. Hola, muchas gracias a los 2 ponentes. Me llamo Andrea Ruiz, soy antropóloga, ¿no? Hasta ahí sé leer, creo. Tenía una pregunta para Héctor, porque me has desconcertado totalmente. Esto me ha desconcertado la cuestión cognitiva que planteas. Quizás lo he entendido mal, pero por eso quiero la pregunta. Planteas que hay una desventaja cognitiva y tal y como lo has planteado, a mí me recuerda terriblemente a las teorías educativas o sociológicas que hablaban de la deficiencia cultural cuando trataban de explicar el fracaso escolar de los hijos de inmigrantes o de minorías étnicas en Estados Unidos. Entiendo que por ahí no va. La sensación de colocarlo en lo cognitivo es como si, ¿no?, los problemas de aprendizaje como si estuviesen colocados en la cognición o en el aspecto cognitivo simbólico de estos niños. Es que no me ha quedado muy claro. Y luego, vista el estudio que habéis hecho, ¿no?, y esta cuestión de desventaja cognitiva, ¿cómo la explicáis?
quiero decir, el que los niños en primaria, en el caso de niños con orígenes, digamos, de familias migrantes, presenten ese menor, digamos, aprendizaje. ¿Desde dónde lo leéis, no? O si lo habéis leído desde algún lugar. Gracias. Sí, recogemos las dos preguntas porque es que así también iremos más rápido para respuestas. Hola, bueno, gracias a los dos y a la presentadora también y a todos los que en esta mañana han estado participando en este evento, que la verdad ha sido muy enriquecedor y además nos lo hemos pasado muy bien. Bueno, la primera es una felicitación al Centro de Sansomendi por la trayectoria que tiene y por la evolución de ese alumnado que está teniendo éxito. Y la segunda es un poco para Héctor, porque yo también junto con esta persona, que no recuerdo tu nombre, Andrea, estoy también un poquito en ese aspecto, ¿no? Has mencionado el preescolar y, sin embargo, bueno, por ejemplo, en esta comunidad, digamos que es la etapa en la que más se potencia la creatividad, la participación activa del alumnado. Digamos que a partir de la primaria se vuelve mucho más academicista la forma de enseñanza o la educación que recibe el alumnado, con lo cual pienso que habrá muchos más factores, será multifactorial ese punto que tú has dicho por el cual el alumnado en preescolar tiene un rendimiento menor o no alcanza las mismas expectativas que el alumnado del autóctono, pues, por decirlo de alguna manera, y entiendo que también has dado una pista de por dónde va. Sansomendi ha mostrado que es la comunidad escolar la que educa al alumnado, ¿no? A todos los niños y las niñas. Y tú has comentado que a los ayuntamientos o a las instituciones lo que les pides es sobre todo una estimulación temprana. Mi pregunta también va unido un poco a eso. Evidentemente la estimulación temprana en la escuela son unas horas determinadas y el resto de la sociedad es la que tiene en ese momento tan plástico para que realmente una persona comience a desarrollarlo, tendrá que estar toda la sociedad implicada. Si tienes algún dato de qué factores son los que están provocando que en ese momento de preescolar se tenga un menor rendimiento, pues te lo agradecería. Gracias. Es verdad que yo siempre con los antropólogos tengo como unas... Bueno, creo que es una cosa... No es personal, ¿no? Ni creo... O sea, claro, me espeluzna que... vamos, es decir, aún quedan sociólogos o economistas, pero yo creo que en Atapuerca, de verdad, muy, muy profundamente en la caverna, en la cima de los huesos, ¿no? Que dicen cosas de estas ¿no? diferencias culturales. En realidad creo que es un problema de la etiqueta, ¿no? O sea, yo me estoy refiriendo en realidad, creo, con bastante certeza, al rendimiento. En concreto aquí lo has llamado tú lectoescritor, me parece, ¿no? Es decir, o sea, problemas de aprendizaje, pero de hecho en España hay muy pocas diferencias en el rendimiento medio de los grupos por origen nacional una vez que se tienen en cuenta otros factores, es decir, que al final hay muy pocos residuos étnicos. Perdón, tampoco hablar con un antropólogo de etnicidad deberíamos inventar una palabra que fuera botella de agua, ¿no? Para que no... y fuera un cajón desastre. Bien, pues no hay muchas diferencias en realidad. En los modelos estadísticos, con los datos que mejor aguantan ecuaciones complejas, no hay grandes diferencias en cómo se comportan los niños una vez que se tienen en cuenta el origen socioeconómico de los padres, el origen, la estructura de la migración familiar y un montón de características individuales, ¿no? Entonces, de ninguna manera, ¿no? Estas diferencias son diferencias seguramente que hacen que el aprendizaje de los niños, de los hijos de los inmigrantes, se parezca mucho a los problemas que tienen los hijos de las familias autóctonas con pocos recursos en el hogar, ¿me entiendes? Y lo que pasa es que, claro, como el discurso público cosifica tanto las palabras, pues parece que detrás de la categoría inmigrante hay un montón de cosas y sobre todo uno tiende a pensar enseguida, ¿es la cultura? De ninguna manera, ¿no? Vamos, yo creo que eso ya efectivamente está muy en desuso. Bien, con respecto a lo del preescolar, un poco por las dos cosas, y también quería decir algo sobre la presentación que has hecho tú, que me ha parecido, en fin, por muchas razones muy extraordinaria y muy sorprendente. El preescolar, claro, yo no trabajo como ella, ¿no? En un colegio, ni como vosotros en la calle. Yo trabajo dentro de mi despacho, ¿no? Pero me leo las cosas, digamos, que dicen los economistas, los políticos, los analistas de la política educativa, etcétera, etcétera. Bien, entonces yo digo, el preescolar es como un poco la esperanza, hacia donde va un poco el debate de qué podemos hacer para remediar las inequidades en educación, ¿no? Entonces, el preescolar universal y gratuito, perfecto. Bien, pero es que el preescolar, en tanto que no se estandariza, en tanto que no se le da una estructura y unas garantías de calidad, en muchos casos, escolarizar a un niño antes de los 6 años es llevarlo a un aparcamiento. Entonces, hay que dar un contenido que sea
y ahí habrá científicos de 1000 disciplinas que puedan decir en concreto qué tipo de contenido, un contenido que sea estimulante en el sentido correcto. Efectivamente, que dé a los niños la herramienta para desarrollar su potencialidad fuera de la estructura más académica de un currículum con contenido, pero que sea eficiente en cómo se estimula a los niños, ¿no? Entonces, yo digo, en general, la literatura con la que yo me relaciono y los datos que yo analizo van muy en la dirección de lo que tú has dicho, muy en la dirección de lo que tú has dicho, de hace falta en realidad un debate que sea estimulante, que sea, digamos, que enlose el suelo para que los niños puedan, a partir de ahí, construir sobre la base de sus decisiones individuales qué tipo de formación desean, qué les interesa, qué no les interesa. Pero ¿por qué digo yo por qué pongo yo el énfasis y toda la literatura con la que yo me relaciono, por qué pone el énfasis en la fase preescolar? Porque es cuando el cerebro es más plástico. Y lo ideal sería que los niños llegaran con esa ventaja que les hubiera dado un sistema de estímulos tempranos a un colegio como este para neutralizar en la mayor medida posible, yo creo, las desventajas que tienen en su hogar, que desde luego no tienen nada que ver con la cultura ni con el país del que vienen, ¿eh? Esto diría. ¿Quieres saber alguna cosa? No, bueno, yo comentar que, o sea, cuando hablabais de problemas cognitivos, nosotros lo que hemos demostrado en el cole, yo creo que hablando de la etapa de infantil, ¿no? Es una etapa muy importante en la escolarización del tipo del alumnado que nosotros tenemos, ¿no? Porque a ver, vamos a ver cómo lo explico, ¿no? Por ejemplo, yo muchas veces comparo con mis hijas, ¿no? Yo me imagino que por el motivo que fuera 2 años sin escolarización de mis hijas, ¿no? Eso lo compensamos todo en el entorno familiar, ¿no? En el entorno en el que vivimos, ¿no? Entonces, yo me imagino, por ejemplo, no sé, que por algún motivo 2 años sin estar escolarizados, luego nos pondríamos el proyecto, el proceso de lectoescritura, ¿no? Si nosotros analizamos el proceso de lectoescritura que han pasado nuestros hijos, si es que lo hemos empujado los padres, o sea, lo hemos estado continuamente estimulando en la calle, continuamente estimulándolo, llevándoles al cine, llevándoles al museo, llevándoles a cualquier sitio, ¿no? Entonces prácticamente es un proceso que en los coles va solo, pero sin embargo en nuestros entornos y por ejemplo las familias inmigrantes con el tema por ejemplo el tema del idioma, ¿no? Es una dificultad. Eso lo tenemos que compensar desde los centros escolares. Nosotros, por ejemplo, tenemos familias en el centro escolar que no saben todavía leer y escribir, ¿no? Entonces, a la vez que estamos enseñando a sus hijos a leer y a escribir, a ellos también, ¿no? Porque entran en esos cursos de familiares, ¿no? Pero eso hay que compensarlo, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy claro. Ya no me entiendo más. Muchísimas gracias, de verdad creo que ha sido muy interesante. No vamos a poder hacer preguntas simplemente por respeto a los ponentes siguientes, porque ella también se tiene que ir y porque ya me están riñendo, con lo cual no hay más. Muchas gracias. Sí, pero aquí mismo, no sé, no sé, presento yo.